Todas las industrias a nivel mundial usan motores en sus procesos para generar movimiento. Para aprovechar este movimiento, los motores son acoplados a máquinas mecánicas que modifican, transportan, transforman y posicionan materias primas y productos finales. Los motores son máquinas eléctricas extraordinarias. Ellas transforman la electricidad en movimiento mecánico. Son muy útiles y esenciales, pero también son muy peligrosas. Estas máquinas, una vez en marcha, tienen mucha fuerza y pueden moverse a muy altas velocidades, por lo cual el manejo de su arranque y parada debe ser seguro. Una de las estrategias más usadas para el arranque y parada segura de motores es el enclavamiento. Este está compuesto de dos circuitos individuales, pero interrelacionados. Esta estrategia se puede llevar a cabo programando la lógica de un PLC o por lógica cableada cuando un PLC no está disponible. En este video vamos a aprender a hacerlo mediante la lógica cableada, suponiendo que no tenemos un PLC. Para hacerlo gráfico, tenemos una presentación animada en la que tenemos un motor de 380 voltios AC trifásico que vamos a conectar a un contactor trifásico y que debe ser iniciado con un pulsador de arranque que es normalmente abierto y un pulsador de parada que es normalmente cerrado. También debemos colocar una fuente de 220 voltios AC a 24 voltios DC, ya que la bobina del contactor es de 24 voltios DC. Por lo tanto, los circuitos de parada y de arranque deben ser alimentados con este nivel de voltaje. A su vez, vamos a colocar y vamos a procurar tener los 380 voltios que van a alimentar el motor. Las líneas de alimentación de los motores trifásicos de 380 volts o 200 volts son identificadas con las letras R, S y T y van conectadas R con L1 del contactor, S con L2 del contactor y T con L3 del contactor. A la salida del contactor tiene una nomenclatura algo diferente, pero solamente es para efectos de identificarla bien. T1 va conectada a un punto del motor, va a depender si es estrella o triángulo, pero en este caso solamente queremos saber cómo hacemos el arranque y parada. El caso de cómo lo conectamos estrella o triángulo lo podemos ver en otros videos más adelante. T2 lo conectamos con la segunda fase del motor y T3 la conectamos con la tercera fase del motor. Ahora proseguimos a conectar la fuente, los 220 voltios AC, la fuente que nos va a alimentar con los 24 voltios DC que van a alimentar los circuitos de control del motor. Colocamos las borneritas con la línea negativa, otra bornera con la línea positiva. Aquí vemos que están puenteadas para tener tensión en todos los puntos. Si van a conectar varios puntos o varios circuitos, es conveniente colocar una bornera, la que podamos puentear y tener más de una línea de salida hacia el circuito. Lo mismo se hace con el contacto negativo. Para iniciar, lo primero que tenemos que hacer es hacer el circuito de arranque. Conectamos el cable positivo a un punto del pulsador. La salida del pulsador la conectamos a A1, que A1 y A2 es la bobina del contactor. Aquí la represento con esta espira, representa la bobina. Y la salida de la bobina va conectada a el cable negativo de la fuente. Ya aquí podemos pulsar y el motor arrancaría, pero una vez que lo liberes, entonces el motor pararía. Por eso es que debemos hacer ahora el circuito de retención, que la vamos a hacer a través de el pulsador normalmente cerrado. Empezamos a cablear el circuito, vamos al punto de entrada del pulsador normalmente cerrado y luego lo derivamos a la bobina. Tenemos que hacer el cableado de manera tal que cuando liberemos el pulsador normalmente abierto, el circuito quede energizado a través del circuito normalmente cerrado con el pulsador normalmente cerrado. Conectamos a punto A1 de
el contactor, en la bobina del contactor. Aquí simulamos que tenemos otra bobina, pero es la misma, solamente la coloqué en rojo como si fuesen dos para efectos de la explicación, pero es la misma bobina. Y aquí vamos al contacto normalmente abierto del contactor. Los contactores que van a usar para este tipo de circuito tienen que tener obligatoriamente un contacto normalmente abierto disponible, que es normalmente llamado contacto auxiliar, ya que dicho contacto es el que va a ayudar a hacer el enclavamiento del circuito una vez se libere el pulsador de arranque. Una vez que pasamos por el contacto normalmente abierto, llevamos la alimentación a el punto negativo o punto 0 voltio de la fuente de 24 voltios DC. Aquí ya tenemos el circuito de enclavamiento realizado. ¿Cómo funciona? Una vez que el circuito está realizado, se pulsa el botón de arranque. El botón de arranque está asociado a la bobina, pero solamente va a mantener la bobina energizada por un instante de tiempo. Puede ser 1 segundo o 2 segundos. Va a depender el operario, pero normalmente es un solo pulso, que puede ser menos de 1 segundo. Una vez que se pulsa este pulsador, la bobina se energiza, crea el campo magnético y el contacto normalmente abierto, que es el contacto auxiliar, cierra, energizando la misma bobina a través del circuito de parada, que es un circuito normalmente cerrado. Lo que significa que una vez liberado el botón de arranque, el contactor va a quedar enclavado o va a quedar cerrado a través del circuito de parada. Una vez el motor en marcha, el circuito va a estar cerrado, alimentando el motor o alimentando la bobina que cierra los contactos, que alimenta el motor, y este circuito va a estar normalmente abierto, no va a tener ningún efecto. Lo que quiere decir que si pulsas nuevamente este pulsador, no va a ocurrir nada. Pero si deseas parar el motor, tienes que pulsar el pulsador de parada, que normalmente es cerrado, y cuando lo pulsas, abre el circuito. Ahí en ese momento se desenclavaría el contactor y el motor pararía. Para hacer un nuevo arranque, debería estar el circuito normalmente cerrado, y volverías a pulsar el botón o el pulsador de arranque. Eso sería todo lo que tendrías que hacer. Y ahora quiero mostrárselo en el CADESIMU, que es un software de simulación de circuitos eléctricos. CADESIMU, este software en el que estamos ahora, es un software gratuito que pueden bajar desde la red. Van a Google y colocan esta palabra, CADESIMU, y lo pueden bajar, y ahí pueden practicar todos los circuitos eléctricos que quieran. Bueno, vamos al tema. Vamos a hacer el circuito de enclavamiento de un motor. Vamos a usar un motor trifásico. Este motor trifásico tenemos que colocarle un contactor trifásico y vamos a colocarle un disyuntor trifásico también. Okay, lo alimentamos con, vamos a mover esto un poco para abajo, para que se vea mejor. Lo alimentamos con una fuente de 380, vamos a este que está acá, lo alimentamos con una fuente de 380 voltios. Ya tenemos prácticamente la línea de fuerza o de potencia. Vamos a conectar el motor L1, L2 y L3. Esta sería la entrada al disyuntor, de la salida al contactor, y esta es la salida del contactor a los puntos del motor. Vamos a colocar la tierra. Esto es puesta tierra, este cable verde que está acá, se lo conectamos y listo. Bueno, ahora tenemos un contactor, se llama K-KM. Vamos a buscar ahora los pulsadores. Necesitamos un pulsador normalmente abierto.
y un pulsador normalmente cerrado. Recuerden esos dos circuitos que hay que hacer: un circuito normalmente abierto, que es el de arranque, y un circuito normalmente cerrado, que es el circuito de enclavamiento o de retención. Para poder completar el circuito debemos colocar la bobina. Esta bobina sería la bobina que está asociada al contactor, por eso debemos llamarla de la misma manera. Las dos se deben llamar "-K" o "-KM", pero las dos deben tener el mismo nombre. Vamos a hacer doble clic sobre el contactor y le cambiamos el nombre al contactor por "-K". Esto es para que cuando hagan la simulación él pueda tomar la acción sobre este contactor. Deben llamarse igual, porque las bobinas se representan o se colocan separadas al contactor por efecto del programa, pero deben llamarse igual para que se relacionen y puedan accionar. Lo siguiente que tenemos que hacer es buscar una fuente. Vamos a colocar acá, recuerden que es 24 voltios, la línea positiva, la línea negativa. Aquí para girar esta línea neutra, vamos acá arriba, le vamos a girar a la derecha y listo, ahí estaría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a unir acá el circuito, vamos a colocar el cableado a un punto de la bobina, a 1, salida de la bobina a un punto de entrada del pulsador normalmente abierto, y la salida del pulsador a la línea neutra. Aquí vamos a ver algo. Ya pudiéramos hacer algo con el motor. Vamos a simular, nos venimos aquí, simulamos, cerramos el disyuntor y vamos al pulsador. Cuando pulso, él arranca, pero lo suelto, lo libero por efecto del retorno por resorte. Por ser un pulsador, él retorna. Ahora, ¿cómo hago para que él se enclave? Bueno, como vimos en el ejemplo anterior, vamos a parar acá. Debemos asociar el contacto normalmente cerrado a la misma bobina. Esta es la bobina. Y lo que vamos a hacer es, a la salida de la bobina, conectamos al pulsador normalmente cerrado, como lo vimos previamente. Aquí es importante cambiar el nombre del pulsador, porque miren que los dos se llaman igual, "-S". Cuando lo vayas a pulsar se van a activar los dos y no va a hacer nada. Entonces, bueno, aquí le cambiamos el nombre, ya van a actuar independientemente. Y lo próximo que se debe hacer es, recuerdan que colocamos la línea de enclavamiento o retención en serie con el contacto auxiliar normalmente abierto del contactor, el cual vamos a colocar ahora. Este sería el contacto auxiliar del contactor, el que va a cerrar cuando pulses el pulsador de arranque, y el que va a hacer que el circuito quede retenido. Vamos a colocar también acá abajo la línea, neutra no, neutra. Colocamos línea acá, la giramos. Ok, vamos a moverla acá. La giramos y la conectamos. Vamos a conectar ahora la salida del pulsador normalmente cerrado al contacto normalmente abierto, contacto auxiliar del contactor, y cerramos al neutro. Miren que aquí el contactor o el contacto del contactor debe llamarse igual, aquí se llama igual y se llama igual acá también. Esta es la bobina del contactor, este es el contacto auxiliar del contactor y este es el contactor. Acá en cada decimo te aparecen los tres como separados, pero en el dispositivo real están todos juntos en el mismo hardware. Vamos a simular ahora. Simulamos el circuito, cerramos la alimentación al motor. El motor no arranca porque el contactor está abierto, no hemos pulsado todavía. Pulsamos el pulsador de arranque, ahí arrancó el motor. Mire que queda enclavado por el contacto normalmente abierto del contactor. Este, como está normalmente cerrado, mantiene el circuito energizado por la línea de retención. Si pulsas el de arranque nuevamente no pasa nada, pero ahora va a pasar algo. Si quieres parar el motor, pulsas el normalmente cerrado, que es el de retención, y el circuito se abre para el motor. Vamos a hacer la prueba con un contactor real.
Aquí tenemos un contactor trifásico con un contacto auxiliar, entrada de alimentación al dispositivo, o puede ser un motor, y estos son los cables de los puntos de salida. Vamos a probar ahora con el pulsador de arranque y el pulsador de parada. Vamos primeramente a dar inicio en el arranque. Ahí el campo magnético generado atrajo al sistema de contacto, cerró, y ahora cuando pulsamos, ve que ahí quedó enclavado, no se abre de vuelta. Cuando pulsamos el de parada, ese campo magnético se pierde y vuelve a su posición original, contactos abiertos. La conexión eléctrica está realizada de la siguiente manera, es igual a como lo vimos en el catecismo y en la presentación previa, pero en este caso, para entenderlo en este tablero, polo positivo que viene de la fuente va conectado a el punto del pulsador de arranque, normalmente abierto, y el otro extremo, que es la salida, va hacia A1 en el contactor. A1 es el punto de conexión de la bobina de control del contactor y retorna de la bobina. Por aquí sale el cable de retorno que va al negativo. Ahí se cierra o se completa el circuito de arranque. El circuito de parada, aquí está puenteado el positivo al circuito de parada, que es el contacto normalmente cerrado, y la salida del contacto normalmente cerrado, circuito de parada o retención, va a ir al contacto auxiliar del contactor, normalmente abierto. Y de la salida del contacto auxiliar normalmente abierto va a ir a 1. Recuerden que con este circuito pretendemos retener el contactor en la posición cerrada una vez se libere este pulsador. Aquí entra, después que pasa por el circuito normalmente abierto, que es el circuito auxiliar o contacto auxiliar, alimenta la bobina y va al neutro. Eso es todo lo que tiene que hacer en el cableado, en esta lógica de cableado, para tener el circuito de retención solamente con 2 pulsadores en caso de que no tenga un PLC.